Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El servidor de Yahvé no busca fuerza ni apoyo en los poderosos del mundo, sino que confía su causa a Dios. Dios lo sostiene en medio del rechazo y de las burlas. Y así el servidor vive confiado, sosteniendo en Dios y realizando su plan. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este hermoso domingo. Estamos en el 24º domingo del tiempo ordinario. Y ponemos como siempre nuestras intenciones y pedimos que el Señor, a través de su palabra, ilumine nuestro sendero como la lámpara que ilumina siempre nuestra vida y podamos encaminarnos hacia Dios, hacia lo elemental y fundamental de la vida cristiana, que es el servicio, la entrega, la generosidad. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores faltos de la misericordia del Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad
Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor abrió mi oído, y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? Comparezcamos todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta mí. Sí, el Señor viene en mi ayuda. ¿Quién me va a condenar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice, vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesitan para su cuerpo?
Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañado de las obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar: uno tiene la fe y otro las obras. A este habría que responderle: muéstrame, si puedes tú, fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras, te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este evangelio, qué hermoso en este domingo. Estamos ya en el domingo 24 del tiempo ordinario. Estamos siempre dando, como decimos nosotros, escalón por escalón, ¿verdad? Y aquí el Señor hoy ya nos lanza la pregunta y nos dice: bueno, pelle decidígena, mara pecueri va la bejotajina, peicuá vagina, peicuama vagina. Marcos, recuerden, capítulo 8, estamos desde el versículo 27 al 35. Aquí estamos en el centro, queridos hermanos, la división exacta, ¿verdad?, del Evangelio de San Mateo. 16 capítulos, capítulo 8, división en el centro. La primera parte, un Jesús taumaturgo, un Jesús milagroso o milagrero, ya es vea. Pero Pepe Enducuria lleva cada milagro. Jesús decía: no se lo cuenten a nadie. Aníque Pemombeute, aníque va a ver, imagínate que yo soy el Mesías, ¿verdad? O que yo hice este milagro. Amba Ereubea. Es el famoso secreto mesiánico. Anipe Mombeute, porque la gente outa ojeca solamente milagro, era muy. Es decir, cuestión mágica. La vida cristiana, la vida al estilo protestante, en el cristianismo, queridos hermanos.
Pérez Ores es solamente milagro, milagro, prosperidad, que esto, que yo, pero andas ahí, Evangelio de Jesucristo, picuada monaque. En realidad, los primeros cristianos, apea pelean, apea nosotros muchas veces no sabemos esto. Desde el comienzo de la vida cristiana, justamente, es que nosotros no leemos y no sabemos nuestra historia de la iglesia, no sabemos todo lo que nos dicen los padres de la iglesia verdaderamente. Algunos que piensan y dicen, lo que dijo Jesús, Jesús. ¿Cuándo y cuál? Que fue la iglesia, la comunidad que le experimentó a Jesucristo, solo que comienzan a escribir los evangelios. Es la comunidad cristiana, es la iglesia que reflexiona de una experiencia de Jesucristo, que vivió, que caminó, que padeció, que murió, pero que resucitó. Opeando en la comunidad cristiana con la ave, vos hazañan de ejina, lleva la iñengüe. Y ahora dice que Jesucristo, amabi con la Jesucristo, la ave. Y es justamente esa comunidad cristiana que se abre verdaderamente. Y mira lo que nos presenta aquí. Y justamente cuando te dice tomar la cruz cada día y seguir al Señor, significa justamente daipotai beyuye ave por cuestión de milagrerismo. Milagrerismo. Y aquí también en este sentido, y lastimosamente, ¿verdad? También, ¿verdad? En una falta de estudio, de formación, de entendimiento de la palabra de Dios, nosotros también hablamos de estos famosos, ¿verdad? De todo que vemos demonio por todas partes, ¿verdad? El mal y el bien, muy bien, eso así clarito te presenta, ¿verdad? La palabra de Dios. Y eso no lo vamos a negar. En ningún momento podemos negar la existencia del mal. Ahora, tenemos que entender qué significa el mal y cómo se manifiesta el mal. Eso es diferente. Es decir, tenemos que entender entonces lo que Jesús nos propone y mucho antes todavía del Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, que estamos caminando en esa lucha continua contra el mal que acecha, el mal que está presente, pero justamente que está dentro de nosotros, en nuestra sociedad, en nuestra forma de actuar. Somos nosotros quienes somos tentados verdaderamente, pero hay que mirar desde dónde viene esa tentación. Incluso las definiciones que te hacen la Biblia, la palabra de Dios con respecto al mal, ¿entienden? Y eso ya lo encontramos, Génesis capítulo 3, pelea, estudia, ponerse, pero después poco a poco, si uno hace un camino lindo, entonces de estudio bíblico y de entendimiento de lo que significa, ¿verdad? En el libro de Job, por ejemplo, el Satán. Y hoy justamente Jesús le dice, nada más y nada menos que a Pedro le dice, Satanás le llama. Tú eres Satanás, apártate. Y le dice, acoluteo, es decir, sígueme. Vos detrás de mí, Pedro. De nereñemoimo aisherenon debes eisbe. Porque vos lo único que estás haciendo, me estás trayendo tentación. Tentación en el sentido que me estás diciendo que yo no asuma la cruz. Eso es lo que vos me estás diciendo. Por eso le dice, apártate de mí, porque yo quiero asumir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo entregue mi vida, que asuma la cruz cada día. También esa cruz que el Señor me está poniendo para la redención del mundo. Es decir, para el cristiano que quería renunciar y quería buscar el famoso la prosperidad, todo bien económico, que te va bien, que Dios te bendice, que todo es bendición, que todo es lindo, que todo es el cielito, que todo es esto y aquello. Eso responde un poco más bien a una filosofía, ¿verdad? Que nosotros muchas veces justamente nos damos cuenta que es una mentira tremenda, ¿verdad? Eso sí que es el opio del pueblo. Entonces, es asumir en todo caso nuestra limitación, asumir las situaciones difíciles de la vida. Eso quiere decir tomar la cruz y seguirle al Señor cada día. Y hoy Jesús, caminando con sus discípulos en el medio mismo, después de haber hecho tantos milagros, después de haber mostrado, y Él dijo, atención, no me vengan, no me sigan a mí solamente por los milagros, sino que justamente síganme porque el cristiano es aquel que asume su cruz cada día y me sigue. El que entiende lo que significa. Nosotros hemos reflexionado en estos días, ¿verdad? Del Evangelio que te dice perdonar al enemigo, a la cuenta, perdonar al enemigo.
poner la mejilla a aquel que te golpea. Entonces, y esas son situaciones en que nosotros asumimos dificultades, problemas, pero ¿cómo respondemos a esta situación, verdad? Entonces, queridos hermanos, esto es para seguir reflexionando, pero sobre todo para seguir estudiando y profundizando más la propuesta del Señor. En una homilía como la de hoy, simplemente podemos decir que el Señor nos llama a su seguimiento. Y este seguimiento implica de parte de nosotros mucha renuncia. Y renuncia significa asumir nuestra cruz cada día. Entender lo que significa ser cristiano. No es dulce de leche, sino que es justamente asumir también las amarguras, las dificultades. Pero en esta amargura y en estas dificultades que encontramos, ¿verdad? También nosotros vamos transformando el mundo. Y esta es la forma. Y tenemos que traer el bien y tenemos que construir el reino donde habite Dios. Pero cada uno asumiendo su responsabilidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor, nuestro credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: atiende, Padre, nuestra oración. Atiende, Padre, nuestra oración. Por la santidad y comunión de todo el pueblo de Dios, para que juntos manifestemos la buena noticia a toda la creación, oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Por nuestra patria, para que creciendo en fraternidad sea verdadero hogar para los desposeídos, oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Por los que se dedican a la enseñanza y a la difusión de la palabra de Dios en el país, oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Por quienes sufren a causa de la violencia, la delincuencia y las negligencias automovilísticas, oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Por las iniciativas de la Coordinación de Animación Bíblica de la Pastoral a nivel nacional y en las diócesis, oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos,
pan de nuestra juventud. Pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escucha nuestras súplicas, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amas. Con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos
que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, nos dirigimos a Dios nuestro Padre, con aquella oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y que hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Y el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y queremos recordar a nuestra Madre, a la Auxiliadora de los cristianos, y nos encomendamos y nos ponemos bajo su manto protector. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso domingo. Que Dios les bendiga a todos. ¿Cuántas veces siendo niño te recé?
Ñandeyarañe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y a pesar puedo comprender
esperar, que una madre no se cansa de esperar. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los
y me sostiene igual, me sostiene. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús, y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. La palabra del Señor que viene a nuestro encuentro en este hermoso día. Estamos ya en el 24º domingo del tiempo ordinario. Y la primera lectura que hoy leemos, queridos hermanos, del profeta Isaías, capítulo 50, del 5 al 9a. Endurecí el rostro, ñande yara, a través de Isaías. El Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me arrancaban la barba. No me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor me ayuda, por eso no me acobardaba. Por eso endurecí el rostro como piedra, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Miren, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará?
Qué hermosa esta lectura, queridos hermanos, que nos invita a una confianza total y a una adhesión total al Señor. Peñan de yara o guiñan en nive, o guatañan en nive. Y de yara con ahí, como suelen decir algunos, un Dios simplemente arquitecto, ya poa escuela mundo, ya upepe lleva. Ande con angare yeyana, andere guatana, ande acanere icona. No. Absolutamente no. Nosotros sabemos muy bien que el Dios de la Biblia, por lo menos el Dios que está escrito y transmitido a través de esa tradición bíblica, nosotros le encontramos a un Dios que acompaña a su pueblo. Aupeare con las Isaías, ¿verdad? En sus profecías. Esos que me ultrajaban, que me escupieron en el rostro, que estiraban mi barba, me sacaban, me daban golpes. Porque el Señor está conmigo. Y al mismo tiempo entonces es como un desafío, ¿verdad? Porque les dice, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí que se me acerque? Miren, el Señor me ayuda y por lo tanto, ¿quién me condenará? Esto quiere decir, queridos hermanos, que nosotros vamos a encontrarnos siempre con dificultades y problemas en la vida. Siempre el bien y el mal que estarán en esa lucha, que estarán en esa situación ante la que nosotros tenemos que luchar y tenemos que vencer. ¿Por qué? Porque el Señor no nos abandona. El Señor está a nuestro lado. Y por lo tanto, ninguna injuria o ninguna situación de ataque contra nosotros podrá hacernos mal. Porque el Señor es nuestro defensor, nuestro Goel. Es decir, peonía peñan de quere, peñan de mueña y mías de dale. Ya que es ese, anique creyete, porque se aimenen dive. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.